Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. La idea de este video es, digamos, no trabajar un tema exclusivo o particular de la materia, sino plantear algunas relaciones que ya están planteadas en una ficha de cátedra o texto que escribí para ustedes, ¿sí? Para que puedan leerla y empezar a pensar algunos planteos centrales, ¿sí? En torno al origen de la didáctica y al contexto histórico en el cual se originó la didáctica. Junto a otro texto, ¿sí? De María Cristina Davini, en ese caso el autor no soy yo, es una autora muy relevante, representativa en el campo de la didáctica general, que ya acabo de nombrar, que bueno, escribió un libro llamado Métodos de Enseñanza, del cual nosotros trabajamos el capítulo 3, que nos sirve para empezar a pensar qué es la didáctica, lo mismo que dije anteriormente, ¿sí? En qué momento histórico se origina la didáctica, qué nos brinda a los maestros, a los profesores, la didáctica, para qué nos sirve, entrecomillado, las distintas tradiciones o corrientes de pensamiento que existieron en la historia de la didáctica. Y bueno, hasta ahí es lo que vamos a trabajar con estos materiales. O esos son los temas, los puntos, sí, que vamos a trabajar con estos materiales. Mi idea es plantear 2 o 3 relaciones que sean útiles para ustedes en un momento que suele ser el momento más difícil de cursar de la materia, que es el momento de inicio de la cursada, las primeras lecturas, los primeros trabajos que hay que elaborar, ¿sí? Luego noto, no quiero preocupar a nadie, pero noto que habitualmente en distintos años que a los estudiantes les resulta más sencilla la segunda parte de la materia, el segundo cuatrimestre, momento en el cual ya se han familiarizado quizá con las temáticas que competen a la didáctica general. Inicialmente suele costar bastante, así que bueno, solamente lo planteo y lo advierto para que no se desesperen si les cuesta la lectura del material o la resolución de las actividades. Hasta el momento la actividad que tuvieron que resolver es muy sencilla, ¿sí? De hecho no hubo que leer ni trabajar sobre ningún material, estaba centrada exclusivamente en poder definir qué entienden ustedes por didáctica, qué creen ustedes que es la didáctica, qué estudia la didáctica. Ahora ya vamos a dar un paso que cambia el panorama y el escenario, porque vamos a empezar a trabajar con ideas concretas de autores. Como dije, un texto mío, basado en distintos libros o materiales que he leído, y un texto de una autora de las más importantes de nuestro país, que es Davini, María Cristina Davini. Y con estos materiales lo que nos vamos a proponer hacer, ¿sí? Es empezar a pensar los orígenes de la didáctica, ¿sí? Esta unidad, la unidad 1, nos va a abocar exclusivamente a pensar y a trabajar en torno, ¿sí? Al momento constitutivo de origen y de estructuración de la didáctica, ¿sí? Como disciplina, y su evolución histórica, ¿sí? Desde el momento de gestación o de creación de esta ciencia hasta aproximadamente la actualidad. Bien, van a tener una segunda actividad. Esa segunda actividad, yo decía que hace un minuto que tiene otro nivel de complejidad, que es diferente al anterior, porque ya no van a trabajar exclusivamente sobre lo que ustedes creen, les parece o saben, sino con ideas de autores. Bueno, esta actividad yo la voy a compartir hoy mismo. Digo hoy, bueno, ustedes quizás están viendo el video, ¿sí? No en el momento en el que yo creo que lo van a ver, pero sí en la clase de este viernes, ¿sí? 8 de mayo. 8 es, ¿no? Creo que sí. Van a tener 2 semanas para hacerla, ¿sí? 2 semanas de tiempo para elaborarla, y cualquier duda y consulta saben que estamos comunicados mediante o el aula virtual o el grupo de Facebook que armé justamente para que hayan o ocurran intercambios entre nosotros y nosotras. Bien, lean después no lo voy a comentar ahora para no robarle tiempo a ustedes en el video, pero lean después las consignas y cualquier duda me consultan, ¿sí? Van a tener que usar los 2 materiales, ¿sí? El texto, sobre todo el texto que escribí yo, para que ustedes empiecen a pensar la materia, y el material también de María Cristina Davini, que lo vamos a trabajar prácticamente en el desarrollo de todo el cuatrimestre, el texto de Davini, ¿sí? Es un texto que tiene mucho contenido, muchos
elementos. Céntrense particularmente en el caso del texto de Davini en el apartado o subtítulo en el cual la autora se refiere a los usos de la didáctica para los profesores, ¿sí? O para los maestros. Bien, bueno, este video no va a ser tremendamente extenso, la idea es que no exceda los 20 minutos. Y ya vamos 5. Así que me meto de lleno en los conceptos que quiero anudar, que quiero ligar, que quiero unir o articular, a modo de ayuda para quienes se encuentren con dificultades en la lectura del material. No obstante, hay que trabajar los materiales y hay que tomarlo como un gran desafío y leerlos la cantidad de veces que sea necesario y usar diccionarios, porque son textos académicos y tenemos que aprender a trabajarlos, ¿sí? Bien, en primer lugar, les voy a hacer una referencia muy breve al momento histórico en el cual la didáctica empieza a conformarse o constituirse como disciplina, ¿sí? Ustedes van a ver que en el texto que escribí yo empiezo diciendo algo así como que en todas las épocas históricas se pensó a la educación y a la enseñanza. O sea, nosotros agarramos textos de hace 10 siglos, 15 siglos y vamos a notar que habían preocupaciones acerca de las instituciones de educación, acerca de cómo educar, acerca de las razones por las cuales educar o los sentidos de la educación. Bueno, particularmente, ¿sí? La didáctica empieza a constituirse como ciencia, no hace 15 o 10 siglos, sino hace muy poco tiempo, ¿sí? En el siglo, aproximadamente entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y este proceso de constitución, o ese proceso de constitución de la didáctica en ciencia, es un proceso que tenemos que tratar de situar, ¿sí? El que tenemos que tratar de pensar en un contexto, pues si no, no se entiende, porque la didáctica nace en esa época y no en otra. Bueno, voy por ese objetivo, tratar de situar o de contextualizar. Yo hablé entre el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Saben ustedes? Si no, sería bueno que se estudie, porque son hechos históricos muy relevantes para comprender muchas cosas que vamos a trabajar en esta materia y en otras. ¿Saben ustedes que en el siglo XVIII ocurrieron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa? Lo cual genera consecuencias diversas en tanto la francesa como la industrial, la revolución industrial, en lo referido a la producción y a la organización social y económica, y la Revolución Francesa en todo lo referido a la organización política y jurídica de la sociedad. Sintéticamente, para sintetizarlo, a partir de la Revolución Industrial o en función de la Revolución Industrial se consolidó, se terminó de constituir el capitalismo como sistema predominante de producción en el mundo. Es un proceso que se inicia en Europa y que luego afectará, ¿sí?, otras regiones del mundo. Y algo parecido ocurre con la Revolución Francesa, que es un proceso que se originó en Francia, particularmente en París, destituyendo a los regímenes monárquicos, al régimen monárquico en el caso de Francia particularmente, y generando condiciones para que se estructure un nuevo modo de organización político, que es el republicanismo. ¿Sí? Los sistemas que nosotros mencionamos como democráticos, donde elegimos representantes, votamos, hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. No está todo el poder concentrado en una persona como ocurría antiguamente con la figura del rey. Bueno, tenemos entonces 2 grandes cambios de la mano de estas 2 revoluciones. La industrial viene de la mano de la consolidación del capitalismo, la fábrica, el obrero, ¿sí?, la clase trabajadora, las máquinas usándolas para producir, la producción a gran escala. Bien, y si no saben nada de esto pueden buscar en cualquier libro de historia, en Google, y ampliar lo que estoy diciendo. Y la Revolución Francesa, que genera condiciones para que haya una nueva estructura política, ¿sí?, en el mundo occidental, en la sociedad occidental, sí, que tiene que ver con la democracia. Está cambiando el mundo en ese momento histórico, y de la mano de esos procesos de transformación o de cambio surge una nueva institución. Si los tendría a ustedes, y las tendría a ustedes acá sentados y sentadas frente a mí, posiblemente les preguntaría qué institución es la que está surgiendo, que se va a encargar de formar o de educar o de preparar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, para los requerimientos de esa sociedad nueva, ¿sí?, del trabajo fabril,
o sea, a partir del cambio que produce el capitalismo, quién se encargará de formar la mano de obra que va a desempeñarse en la fábrica. Si pensamos en la nueva sociedad política y en los cambios instituidos por la Revolución Francesa, podría preguntarles, ¿y quién se va a encargar de formar a los ciudadanos que exige la democracia y el sistema republicano de organización político? ¿Sí? El votante, que debe ser un ser conocedor, debe conocer sus derechos, debe ejercer sus derechos y sus obligaciones como ciudadano. Bueno, seguramente si ustedes estuviesen acá ya alguien hubiese levantado la mano y seguramente hubiese dicho la escuela. Exactamente, en ese mismo momento histórico-social, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, se origina la escuela. La escuela existe desde tiempos, ¿sí?, pasados, desde la antigüedad, el medioevo, ya existía la escuela, pero yo estoy haciendo referencia a la escuela moderna, la escuela que nosotros conocemos, la escuela obligatoria, regida por el Estado, que se centra en la alfabetización, en la aritmética, el cálculo, el desarrollo de la lengua, la lectoescritura, ¿sí?, algo de ciencia, aprender algo de ciencia, ¿sí? Esa escuela que tiene una duración de aproximadamente 6 años, 7, depende del país, 5, y la época, ¿no?, que llamamos escuela primaria, ¿sí?, en la cual están los pupitres, el docente al frente, el pizarrón, el docente explica de un modo verbalista, así siempre verbalizando. Bueno, esa escuela es una escuela inventada, creada en ese momento histórico, ¿sí? El momento que acabo de mencionar cuando hago referencia a las dos revoluciones. Cambia, fíjense qué interesante, cambia drásticamente la sociedad en su modo de organización económico, social y político, y a la vez se transforman las instituciones culturales que educan o forman a las nuevas generaciones o a los más jóvenes, sí, en esa sociedad. Se crea la escuela como espacio obligatorio de formación para las masas. Es más, empezará a ser percibida la escuela en aquel momento histórico como una institución fundamental, muy relevante, ¿sí?, quizás superior a las demás. Por eso confiamos plenamente en el saber que circula en la escuela y en lo que allí ocurre. Independientemente de que hoy quizás está cuestionada, si hemos confiado como sociedad en la escuela y en las herramientas que ella brinda, ¿sí?, para nuestra preparación o formación como sujetos sociales. Bien, de la mano de la gestación del sistema escolar o a partir de la gestación de la escuela como institución obligatoria, se van a empezar a producir determinados saberes, conocimientos que serán necesarios para organizar lo que va a ocurrir en esa institución, ¿sí? Porque, a ver, nosotros a la escuela ya la aprendimos con H intermedia, ya la conocemos, ¿sí?, porque fuimos a ella, pero piensen que en aquel momento histórico la escuela recién se está empezando, ¿sí?, a constituir como espacio institucional. Entonces todavía no había una forma predominante de enseñar, todavía no había una forma predominante de aprender, una manera de organizar el tiempo, los espacios, ¿sí?, esto de que haya un aula, un recreo, pasillos, una dirección, esto de que haya un tiempo para el ocio, un tiempo para el trabajo pedagógico. Todavía todo eso no estaba elaborado. Manuales escolares, docentes que se forman en magisterios o en instituciones específicas, todo eso no existía. Bien. La didáctica tiene relación con la constitución o la creación de todas esas normas o principios que van a organizar a la escuela. Y tiene su relación con la pedagogía también, pero no me quiero meter en ese terreno. Ustedes tienen la cátedra, tienen una profe que trabaja con ustedes esa materia. Por lo tanto, la didáctica como la pedagogía en sus orígenes estarán abocadas a lo escolar, a organizar, a sistematizar, ¿sí?, lo que va a ocurrir en la escuela. Entonces podríamos pensar, dejo acá fuera la pedagogía, que es algo diferente, y me centro en la didáctica. La didáctica empezará a ser pensada en sus orígenes como una teoría acerca de la enseñanza que se va a desempeñar o se va a desarrollar en la escuela, ¿sí? Teoría sobre la enseñanza. Es una teoría, un saber teórico elaborado, sistematizado, ¿sí?, por expertos, podríamos pensar, por estudiosos. En aquella época eran filósofos, no existía todavía la didáctica como campo disciplinar de conocimiento.
pensadores que reflexionaban acerca de la enseñanza, centrándose en el caso de la didáctica particularmente en el cómo, ¿sí? En lo que podríamos pensar como las pautas, las normas necesarias para organizar la labor de quien enseña. Ustedes van a ver que en los textos está mencionado, citado un tal Juan Amos Comenio, que es un sacerdote protestante que vivió en Europa hace ya muchos años, que pensaba en una gran obra que escribió llamada Didáctica Magna, pensaba en la necesidad de constituir un método de enseñanza, una metodología de enseñanza universal, que no falle, certera, decía él. ¿Qué significa esto? Él está pensando en construir un saber acerca de la enseñanza que permita que cualquier maestro pueda enseñar cualquier contenido, conocimiento, a todo grupo de estudiantes, independientemente del contexto, de las características de ese conocimiento. Un método universal que sirva para enseñar lengua, matemática, cualquier ciencia, arte, ¿sí? Siguiendo determinadas normas o pasos, ¿sí? Preestablecidos. Comenio es conocido y comprendido como el padre de lo que denominamos como tradición clásica o método tradicional. ¿Qué sería esto? Docente al frente, ¿sí? Sobre la tarima, exponiendo. De esa forma se enseña, ¿sí? Es un método reconocido como verbalista. El alumno aprende, hay una idea de aprendizaje que tiene que ver con escuchar y memorizar. ¿Sí? El alumno aprende memorizando, memorísticamente, mediante la repetición, repite las lecciones del maestro, lo que está especificado en los libros de texto que trabaja con el maestro. Bien, todos algo sabemos de este método porque es un método que todavía sigue teniendo su vigencia en las prácticas escolares. ¿Sí? Bien, este método podríamos pensar que es la síntesis de ese conjunto de normas o principios que yo decía que los teóricos o los expertos sugieren, ¿sí? O proponen como metodología universal de enseñanza. Este es el origen de la didáctica. Para pensar de nuevo las relaciones. Yo hice referencia, no tengo acá el pizarrón, está en un dormitorio, ¿sí? Pero además es muy chiquitito, es difícil meterlo, poder enfocarlo en la cámara y que ustedes vean. Pero yo tuviese acá el pizarrón, escribiría Revolución Industrial, Revolución Francesa, consolidación del capitalismo, ¿sí? Del republicanismo, origen del sistema escolar en ese mismo contexto, ¿sí? Y origen de ciencias que estudian, ¿sí? A lo educativo, particularmente la didáctica como ciencia que estudia a la enseñanza. ¿Sí? Y desde una perspectiva normativa, prescriptiva. ¿Qué significa esto? La didáctica trata de producir un conocimiento que va a normar, a pautar, a arreglar, a estructurar la labor del maestro, la práctica de enseñanza. Para eso hice referencia a Comenio, a la posibilidad de crear un método universal, ¿sí? De aplicación universal, ¿sí? Que no falle, certero, seguro, que haya sido probado. A esto de evitar la improvisación, ¿sí? Y la decisión por parte del docente, sino más bien a una práctica de enseñanza que esté basada, regida, estructurada por determinada receta. Esto sería que es prescriptiva la didáctica en sus orígenes. Si nosotros pensamos cómo cocina alguien cuando sigue la lógica de una receta, miren, ustedes van a hacer, no sé, una torta y dicen rompo 3 huevos, bato 3 huevos, meto 2 vasos de harina, meto 2 vasos de leche, revuelvo, tiro, qué sé yo, polvo para hornear y lo meto en el horno 15 minutos y pincho con el cuchillo. ¿Qué hago? Voy siguiendo pasos. Esto es lo que propuso, ¿sí? Lo que proponían los primeros expertos, ¿sí? Los que le dieron forma a la didáctica como ciencia, ¿sí? Para la enseñanza. Y esto se trataba la didáctica. Construir pasos a seguir, esquemas, ¿sí? Prefijados, preestablecidos, y que cuando el maestro se implementaba, ¿sí? Debían generar un resultado, ¿sí? Que es la expresión del éxito en términos de práctica pedagógica, que es promover aprendizaje, que los estudiantes aprendan.
Estos son los orígenes, ¿sí? Después existieron otras tradiciones, otras escuelas de pensamiento, pero no es tema de esta clase, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿De acuerdo? Hasta acá llegamos por hoy, espero que les sirva el video y cualquier duda nos seguimos comunicando por el aula virtual o el Facebook. No olviden que hoy mismo les voy a subir la actividad que tienen que realizar en los próximos 14 días, que es grupal, que la tienen que completar tal cual como hicieron, estuvieron muy bien, la gran mayoría de ustedes con la actividad anterior, la subieron bien, compartieron la actividad conmigo, las estoy viendo yo a poco. Grupos después tienen todo escrito en la consigna que les voy a pasar por el aula virtual, van a poder ser grupos de 4 o 5 integrantes, ¿sí? Y bueno, lean las consignas y cualquier duda me consultan. Buen fin de semana y que sigan bien.